En las vibrantes calles de Buenos Aires, donde el sonido del tango se funde con el incesante estruendo del tráfico, dos almas solitarias vivían en mundos radicalmente opuestos, separadas por una avenida transitada, pero unidas por la misma sensación de invisibilidad. A un lado de la calle, en un modesto café llamado El Sueño Porteño, trabajaba Sofía, una joven camarera cuya dulce sonrisa ocultaba la herida reciente y dolorosa de un corazón roto. Al otro lado, apoyado en la fría pared de un edificio histórico, vivía un hombre conocido solo como Mateo, un mendigo cuya apariencia desaliñada y mirada perdida ocultaban un secreto de proporciones inimaginables. Ninguno de los dos lo sabía, pero el destino estaba a punto de entrelazar sus caminos de una manera que desafiaría todas las convenciones sociales y demostraría que el verdadero valor de una persona no reside en sus posesiones, sino en la riqueza de su alma. Sofía se movía con experta eficiencia entre las estrechas mesas del café, balanceando platos de medialunas y tazas de café con leche. Cada buenos días y sonrisa que ofrecía a los clientes era una pequeña victoria contra la tristeza que amenazaba con consumirla. Apenas unas semanas antes, había estado ultimando los detalles de su boda, un sueño que se había convertido en una pesadilla cuando su prometido, Damián, la abandonó por una mujer cuya cuenta bancaria era tan grande como su propia falta de carácter. Ahora, en lugar de un velo de novia, Sofía llevaba un delantal manchado de café y las deudas del evento cancelado pesaban sobre sus hombros como un ancla, obligándola a trabajar doble turno solo para mantenerse a flote en medio de su desilusión. Desde su puesto de observación en la acera opuesta, Alejandro Monteiro, heredero de uno de los mayores imperios empresariales de Argentina, observaba el mundo desenvolverse bajo la apariencia de Mateo, sin afeitar, enmarañado y con ropa que no había visto agua en semanas. Había orquestado su propio exilio de la alta sociedad. Harto del engaño, la codicia y las relaciones superficiales que atraía su apellido, se refugió en el anonimato de las calles. Fue un doloroso experimento social, una búsqueda desesperada de algo genuino en un mundo que parecía completamente inventado. Cada transeúnte que lo ignoraba, cada mirada desdeñosa, solo reforzaba su cínica creencia de que la humanidad estaba irremediablemente perdida y que el amor era simplemente una transacción comercial disfrazada de afecto. Y el pequeño apartamento de Sofía, ubicado en un barrio obrero de San Telmo, era a la vez su santuario y su prisión. La caja con su vestido de novia seguía apoyada contra la pared del dormitorio, una presencia fantasmal que no se atrevía a apartar. Cada noche, al llegar a casa con los pies doloridos y el cuerpo exhausto, se enfrentaba a los recuerdos de un futuro que le habían arrebatado. Las facturas se amontonaban en la mesa de la cocina, recordatorios constantes de su vulnerabilidad económica y de la traición de Damián. Incluso en su agotamiento, se negaba a ceder a la desesperación. Había una resiliencia silenciosa en su interior, una bondad innata que, a pesar de todo, se negaba a ser extinguida por la amargura o el resentimiento. Mientras Sofía lidiaba con las deudas de un matrimonio que nunca se concretó, Alejandro se sentía atormentado por la opulencia de una vida que decidió dejar atrás. Su mente a menudo vagaba hacia yates en el Mediterráneo, cenas de gala en París y las sonrisas calculadas de mujeres que lo veían no como un hombre, sino como un premio a ganar. La gota que colmó el vaso fue su última novia, quien, sin saber que estaba poniendo a prueba su lealtad, le confesó a una amiga que solo soportaba sus conversaciones aburridas gracias a su acceso ilimitado a su tarjeta de crédito. Esa revelación destrozó algo en su interior, consolidando su determinación de despojarse de todo para encontrar a la única persona que pudiera ver más allá de la fortuna de los Monteiro. La rutina diaria se instaló como un reloj. Por la mañana, Sofía abría la cafetería. El aroma a café recién hecho inundaba la calle. A lo largo del día, atendía a decenas de clientes, tratando a cada uno con una paciencia y calidez que captaron la atención de Alejandro. La observaba desde lejos, un estudio silencioso en contraste con el bullicio de la ciudad.
Vio ejecutivos apresurados que apenas la miraban, turistas exigentes quejándose de trivialidades, y parejas de enamorados perdidos en su propio mundo. Y vio a Sofía, desenvolviéndose con serenidad. Para él, ella se convirtió en el único punto de color en un mundo que, para él, se había vuelto gris y monótono, un faro de autenticidad. Un día, una madre entró al café con su hijo pequeño, quien lloraba porque quería un alfajor de chocolate. La mujer, visiblemente avergonzada, se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero para pagar el dulce. Antes de poder disculparse e irse, Sofía se arrodilló frente al niño, sonrió y le entregó el alfajor, diciéndole que era cortesía de la casa. El alivio y la gratitud en el rostro de la madre eran evidentes. Desde el otro lado de la calle, Alejandro presenció toda la escena. Fue un pequeño gesto, casi insignificante en el panorama general, pero para él, monumental. En su mundo, nada era gratis. Ese simple acto de bondad desinteresada fue la primera grieta en su muro de cinismo. La atmósfera de Buenos Aires sirvió de banda sonora perfecta para este drama mudo. Melancólico bandoneón que resonaba desde una ventana abierta parecía hablar de su soledad. Los imponentes pero desgastados edificios de estilo europeo reflejaban la propia condición de Alejandro, una fachada de poder que ocultaba una estructura interior desmoronada. El baile improvisado de una pareja en la Plaza Dorrego, lleno de pasión y conexión, fue un doloroso recordatorio para Sofía del amor que creía haber perdido para siempre. La ciudad, con su belleza nostálgica y su energía vibrante, era un escenario vivo donde dos vidas paralelas se preparaban para una colisión inevitable y transformadora. Su historia era un estudio de contrastes a punto de encontrarse. La mujer que lo había perdido todo por dinero estaba a punto de conocer al hombre que lo había abandonado todo por él. Ella, en su pobreza, poseía una riqueza de espíritu que él, en su riqueza, buscaba desesperadamente. Él, con su poder oculto, tenía la capacidad de cambiar su vida para siempre, pero primero, ella necesitaba cambiar la suya con algo mucho más valioso, un acto de pura compasión. ¿Qué sucedería cuando estos dos mundos finalmente colisionaran? La respuesta cambiaría no solo sus vidas, sino también la definición misma de riqueza y amor verdadero para ambos. Este viaje de corazones rotos e identidades secretas apenas comienza a desarrollarse en las encantadoras calles de Buenos Aires. Antes de presenciar el encuentro que lo cambiará todo, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún capítulo de esta conmovedora historia. Y no olvides comentar desde qué ciudad del mundo la estás viendo. Queremos saber hasta dónde puede llegar esta historia de amor y redención. Tu participación nos inspira a seguir brindándote historias que conmueven el alma y nos hacen creer en el poder de la bondad humana, sin importar las circunstancias ni las apariencias. Escena 2. La reunión. El incidente incitador. Los días se convirtieron en semanas, y el otoño porteño comenzó a mostrar su cara más dura. Un viento frío del sur azotó la ciudad, deshojando los árboles y obligando a los residentes a abrigarse. Para Alejandro, el cambio de estación transformó su experimento en una dura prueba de supervivencia. El frío del hormigón penetraba su ropa desgastada, y las noches se hicieron largas e implacables. Él, que antes se quejaba del aire acondicionado demasiado fuerte en las suites de lujo, ahora comprendía lo que era el verdadero frío, una presencia constante y dolorosa que se filtraba en los huesos y el alma. La ciudad, que una vez había sido un laboratorio para su observación, se convirtió en un adversario hostil, y su soledad nunca se había sentido tan profunda y amarga. Desde el calor húmedo de El sueño porteño, Sofía observaba el cambio de clima con el corazón encogido. Veía los rostros apresurados en la calle, la gente corriendo en busca de refugio del viento cortante, y sus pensamientos se dirigían a quienes no tenían a dónde ir. Su mirada cruzó la avenida y se posó en la figura, acurrucada del hombre que veía a diario. Lo vio temblando, intentando protegerse del frío con sus delgados brazos. En su mente, él no era solo un mendigo anónimo, era un ser humano enfrentando la brutalidad del clima. Su empatía era una fuerza impulsora
una compasión que la impulsaba a ver la humanidad compartida en cada persona, ignorando las barreras del estatus o la apariencia. Esa noche, la promesa del frío se cumplió con una lluvia torrencial. Gruesas gotas heladas comenzaron a caer, convirtiendo las calles de Buenos Aires en ríos oscuros, como espejos. Al terminar su turno, Sofía se quedó en la puerta del café, observando la tormenta. La mayoría de la gente correría a casa, a la comodidad de un hogar seco y cálido, pero su mirada se desvió hacia el otro lado de la calle. Allí estaba él, intentando refugiarse bajo el toldo insuficiente de una tienda cerrada, mientras el agua caía a cántaros y empapaba sus pocas pertenencias. El mundo parecía haberlo olvidado. Una figura, solitaria, azotada por los elementos, y la visión le rompió el corazón de una forma inesperada. Un debate silencioso se desataba en su interior. El agotamiento le pesaba en las extremidades, y la idea de su cálida cama era casi irresistible. Tenía sus propias batallas que librar, sus propias deudas que pagar. ¿Qué podía realmente ofrecer? Era más seguro y fácil simplemente irse a casa y olvidar lo que había visto. Sin embargo, la imagen de ese hombre, temblando y solo en la oscuridad lluviosa, se negaba a abandonar su mente. Era un reflejo de cómo se sentía por dentro, abandonada y expuesta a la tormenta de la vida. En ese momento, comprendió que la bondad no se trataba de lo que uno tiene para dar, sino de negarse a ignorar el sufrimiento ajeno. Con renovada determinación, Sofía se dio la vuelta y volvió a entrar en el café, silencioso y casi a oscuras. En la cocina, cogió una olla y, con los ingredientes que le habían sobrado del día, unas patatas, zanahorias y un poco de carne, preparó una sopa caliente y nutritiva. El aroma inundó el espacio, un aroma reconfortante y hogareño. Mientras la sopa hervía a fuego lento, fue a su armario y sacó una manta gruesa de lana que guardaba para emergencias. No era mucho, pero estaba caliente y seca. Vertió la sopa humeante en un termo, cogió la manta y, protegiéndose con un paraguas viejo, se preparó para cruzar la calle y afrontar la tormenta, tanto dentro como fuera. Cruzar la avenida aquella noche fue como cruzar un abismo. Los faros de los coches que pasaban cortaban la oscuridad, iluminando la lluvia como cortinas plateadas. Alejandro, encorvado y resignado a su miseria, vio acercarse la silueta solitaria de Sofía. Su primera reacción fue de desconfianza. En su experiencia callejera, nadie se acercaba sin un motivo oculto: quejarse, burlarse, o en el mejor de los casos, ofrecer limosna con una mirada de lástima. Se preparó para el impacto, erigiendo un muro de indiferencia para proteger la poca dignidad que le quedaba. No podía imaginar que esa mujer, la amable camarera del café, estuviera a punto de ofrecerle algo que ningún dinero podía comprar. Sofía se agachó junto a él, protegiéndolos parcialmente de la lluvia con su paraguas. No dijo mucho, su voz suave contra el sonido de la tormenta. «Vi que tenías frío y hambre», dijo simplemente, entregándole el tazón de sopa y la manta doblada. «Espero que esto te ayude un poco». Sus miradas se cruzaron un instante, y en la de ella, Alejandro no vio compasión, solo una solidaridad sincera y profunda. Era una mirada que lo veía a él, no al mendigo, sino al hombre. Ese simple acto de reconocimiento, de ser visto como un igual, le resultó más impactante que cualquier transacción millonaria que hubiera hecho en su vida. Él aceptó la oferta, sus dedos gélidos y temblorosos, rozando los de ella por un instante fugaz. El contacto fue como una pequeña descarga eléctrica, un recordatorio de una conexión humana que creía haber perdido para siempre. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no le salían. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar el torbellino de emociones que lo atravesaba? Ese gesto simple y desinteresado rompió años de cinismo en un instante. La mujer que conocía, luchando por sobrevivir, compartía lo poco que tenía con él, un completo desconocido. Con la voz ronca por la inactividad y la emoción, logró murmurar un «gracias», con el peso de un significado infinito. Sofía le ofreció una leve sonrisa, un gesto que iluminó su rostro cansado. No esperó más agradecimientos ni preguntas. El acto en sí
Era el único mensaje que importaba. Se levantó, y tan discretamente como había llegado, dio la vuelta y regresó bajo la lluvia, desapareciendo en la noche. Al alejarse, una inesperada sensación de ligereza la envolvió. Al ayudar a aliviar el sufrimiento ajeno, sintió por un momento que sus propios problemas se volvían un poco más pequeños, un poco más soportables. Ese acto de entrega, nacido de su propio dolor, se había convertido en un bálsamo para su alma herida. Solo de nuevo en la oscuridad, Alejandro contempló los regalos en sus manos. El calor de la sopa subía del recipiente, calentándole los dedos entumecidos. Lo abrió, y el vapor fragante lo envolvió. Cada cucharada era más que alimento para su cuerpo. Era un antídoto para su alma, envenenada por el escepticismo. La manta, al envolverse con ella sobre los hombros, era más que tela. Era un abrazo, un escudo contra el frío del mundo. En aquella noche fría y lluviosa de Buenos Aires, el millonario disfrazado de mendigo se dio cuenta de que había encontrado lo único que el dinero no podía comprar, la prueba irrefutable de que la bondad genuina aún existía, y ella tenía el rostro de una camarera con un corazón enorme. Escena 3. La prueba silenciosa, el desarrollo. Ese acto de bondad en aquella noche lluviosa no fue un hecho aislado, sino la semilla de una conexión improbable que empezó a florecer en la acera de Buenos Aires. Desde ese día, la interacción entre Sofía y Mateo se convirtió en parte de su rutina. Cada mañana, ella le llevaba un café caliente, y al final de cada turno, compartía con él lo que sobraba de la cocina del café. No era caridad, sino un ritual de amistad. Ella no lo veía como una carga ni como un proyecto solidario, sino como su confidente silencioso. Y él, a su vez, esperaba esos momentos como un náufrago espera la vista de tierra firme. Esos pequeños gestos de Sofía eran la prueba diaria de que su búsqueda de algo real no había sido en vano. Las conversaciones, que comenzaron con monosílabos y comentarios sobre el clima, se fueron profundizando poco a poco. Animada por la genuina atención y la sabia mirada de Mateo, Sofía comenzó a compartir fragmentos de su vida. Habló de sus sueños de tener algún día su propia panadería, de la añoranza de sus padres que vivían en el campo y de las pequeñas alegrías y frustraciones de su vida cotidiana. Alejandro, por su parte, era un oyente extraordinario. Hablaba poco de sí mismo, ofreciendo solo respuestas vagas y melancólicas sobre un pasado complicado que Sofía interpretó como las cicatrices de una vida dura en la calle. No sabía que estaba confesando sus secretos más íntimos al hombre que personificaba el mundo que la había herido tan profundamente. Una tarde particularmente gris, el peso en su corazón se volvió insoportable. Sentada en el escalón junto a Mateo durante su descanso, finalmente le contó toda la historia de Damián. Con voz entrecortada, describió la traición, la humillación de ser intercambiada por estatus y dinero, y la abrumadora sensación de no ser suficiente. Alejandro escuchó cada palabra, y una furia fría y contenida creció en su interior. La historia de Sofía era un eco de su propia desilusión, una confirmación de todo lo que despreciaba de la alta sociedad. Vio en ella un reflejo de su propio dolor, el dolor de ser valorado no por quien uno es, sino por lo que uno puede ofrecer materialmente. Su relato lo sumió en un profundo conflicto interno. Por un lado, la historia validaba por completo su decisión de abandonar su identidad. Había encontrado la excepción que confirmaba la regla. Por otro lado, con cada palabra que pronunciaba, el peso de su propia mentira se hacía más aplastante. Él, quien tenía el poder de resolver todos sus problemas financieros con una sola firma, se quedó allí, impotente bajo su disfraz, simplemente escuchando. Un deseo feroz y primario de protegerla, de usar su influencia para aplastar a hombres como Damián, se apoderó de él. Era un sentimiento nuevo, uno que iba más allá de la ira. Era un instinto de cariño, la semilla de un afecto que no había sentido por nadie en mucho tiempo. Su amistad se consolidó en una mutua comprensión de la soledad. Eran dos náufragos en una isla en medio de la ciudad, encontrando consuelo en la compañía mutua.
Para Sofía, Mateo era la prueba de que la dignidad existía incluso en las circunstancias más difíciles. Para Alejandro, Sofía era la prueba de que la bondad existía incluso en el corazón más herido. Se reían de las cosas simples. Una paloma torpe, un turista perdido, una broma tonta. Estos momentos de ligereza eran oasis de felicidad en sus respectivos desiertos emocionales, tejiendo un vínculo de afecto genuino que trascendía las apariencias y las palabras no dichas. Su conexión era pura, intacta por la sombra del apellido Monteiro. La calma, sin embargo, estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. Una ajetreada tarde de sábado, cuando el café estaba lleno, un lujoso coche importado, un negro reluciente que parecía absorber la luz del sol, se detuvo frente al establecimiento. La puerta se abrió y salió Damián, su exprometido, con un traje caro y aire de arrogancia. A su lado, una mujer rubia adornada con joyas que probablemente valían más de lo que Sofía ganaría en 10 años. La mirada de Damián recorrió el café y se encontró con Sofía. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. No estaba allí para tomar un café. Estaba allí para presumir y reafirmar su decisión, usando su humillación como trofeo. Con pasos pausados, Damián y su prometida se acercaron al mostrador donde Sofía trabajaba. Ignorando la fila, habló en voz alta, asegurándose de que todos los presentes pudieran oírlo. «Mira, cariño», le dijo a su acompañante, «aquí es donde te dije que me iba. Me alegro de haber cambiado mis medialunas matutinas por cenas en París, ¿verdad?» La humillación golpeó a Innocent Sofía como un puñetazo. Su rostro palideció y las tazas en sus manos temblaron. Él continuó, quejándose de la decadencia del lugar y haciendo un comentario venenoso sobre lo manchado que estaba su delantal, símbolo de su vida pequeña y sucia. Cada palabra era un cuchillo afilado que retorcía la herida aún abierta en su corazón. Los demás clientes del café apartaron la mirada, algunos con lástima, otros con incomodidad, pero nadie intervino. Sofía sintió decenas de miradas sobre ella, sintiéndose desnuda y expuesta en su vergüenza. La prometida de Damián soltó una risa burlona, un sonido agudo y cruel que resonó en el incómodo silencio que se hizo. Damián parecía deleitarse en el poder que ejercía sobre ella, en su capacidad de reducirla a la nada con meras palabras. Para él, esta era la confirmación definitiva de su éxito. Para Sofía, era la reapertura de su infierno personal, ahora expuesto públicamente. Desde el otro lado de la calle, Alejandro presenció cómo se desarrollaba la escena como una pesadilla a cámara lenta. Vio el coche de lujo, reconoció el tipo de hombre que era Damián solo por su postura y vio la sonrisa petulante en su rostro. Aunque no podía oír la conversación, su lenguaje corporal lo decía todo. Vio la alegría cruel de Damián, el desdén de la mujer a su lado y, lo más devastador de todo, vio cómo se apagaba la luz en los ojos de Sofía. Vio sus hombros hundirse y su cabeza inclinada. Una rabia gélida, como nunca antes había sentido, corría por sus venas. Era la rabia de un hombre que veía cómo la única persona pura en su mundo era profanada. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. En medio de su humillación, Sofía levantó la cabeza, respiró hondo, y el temblor de sus manos cesó. Miró directamente a Damián a los ojos, no con odio, sino con una calma digna y fría. «Este es mi negocio», dijo en voz baja pero firme y clara. «Si no va a consumir nada, le pido que se retire y no moleste a los demás clientes». La serena autoridad en su voz lo tomó por sorpresa. Sin el colapso emocional que esperaba, su cruel acto le pareció insignificante y patético. Murmurando algo, Damián y su prometida se dieron la vuelta y se marcharon. Sofía permaneció de pie, conmocionada pero ilesa. Al otro lado de la calle, el corazón de Alejandro se llenó de una inmensa admiración. Ella no era una víctima, era una reina disfrazada de camarera. La humillación le dejó un amargo sabor a ceniza en la boca a Sofía. Durante el resto de su turno se movió como una autómata, con el cuerpo realizando tareas mientras su mente estaba a kilómetros de distancia. Cada cliente que la miraba con un atisbo de lástima, la hacía encogerse por dentro. El café, antes su refugio, ahora se sentía como un escenario donde su desgracia había sido la atracción principal.
limpiaba mesas, servía café y forzaba sonrisas que no llegaban a sus ojos, todo mientras libraba una batalla interna para no derrumbarse. Lo único que la impulsaba era la promesa de que al final del día encontraría a la única persona en su vida que no la juzgaría, su silenciosa amiga del otro lado de la calle. En cuanto terminó su turno, no se fue a casa. La idea de su solitario apartamento le resultaba insoportable. En cambio, cruzó la avenida, moviéndose con desesperación. Se acercó a Mateo, quien la observó llegar con profunda preocupación. En cuanto se sentó en el frío escalón junto a él, el dique de sus emociones se rompió. Las lágrimas que había contenido con valentía durante horas ahora corrían libremente por su rostro, silenciosas y ardientes. Se tapó la cara con las manos, con los hombros temblando por los sollozos reprimidos. No necesitaba decir nada. Él lo había visto todo, y en su silenciosa presencia, por fin se permitió sentir el dolor en su totalidad. Alejandro no ofreció palabras vacías de consuelo. Sabía que frases como «todo estará bien» serían un insulto a su dolor. En cambio, hizo lo único que podía hacer, ofrecerle su presencia como un ancla. Se acercó un poco más y cuando ella se inclinó, le ofreció su hombro para llorar. Era un hombro cubierto por un abrigo desgastado, pero para Sofía era el puerto más seguro del mundo. Sacó un pañuelo de su bolsillo que, aunque no era el más limpio, estaba seco, y se lo entregó. Ese simple gesto, de un hombre que no tenía nada, fue más reconfortante que cualquier abrazo que hubiera recibido en su vida de consuelos pasados. Cuando las lágrimas se calmaron, comenzaron a hablar en voz baja, entre el ruido de la ciudad. Sofía expresó su ira y frustración con un mundo obsesionado con las apariencias y las posesiones. ¿Por qué el valor de una persona se mide por lo que tiene en el banco?, preguntó con la voz ronca por el llanto. ¿Por qué la bondad y la lealtad no valen nada? Mateo, hablando de su supuesta experiencia como marginado social, intervino con amarga sabiduría. Habló de lo que era ser invisible para la mayoría, de cómo la gente miraba hacia otro lado para evitar confrontar su existencia. En ese momento, conectaron a un nivel aún más profundo, unidos por la experiencia compartida de ser juzgados y descartados por una sociedad superficial. Fue en ese momento, nacido de la furia y el dolor, que una idea audaz y desafiante comenzó a formarse en la mente de Sofía. Miró a Mateo, su rostro amable y sus ojos que la veían con claridad. Este hombre, despojado de todo lo que el mundo consideraba importante, poseía una nobleza de carácter que Damián jamás podría soñar. Una llama de rebeldía se encendió en su interior. ¿Y si pudiera hacer algo que demostrara, a sí misma y al mundo, que el valor humano trascendía lo material? ¿Y si pudiera crear una unión basada puramente en el respeto mutuo y la compañía? Un acto que fuera una bofetada a todo lo que Damián representaba. Se giró hacia él. Sus ojos, aún rojos de llorar, ahora brillaban con una luz intensa y decidida. «Estoy cansada, Mateo», empezó, con la voz cada vez más fuerte. «Estoy cansada de seguir las reglas de un juego que no respeto. Estoy cansada de dejar que gente como Damián defina mi valor». Le tomó la mano, un gesto que lo sorprendió. «Los dos somos invisibles para ellos, pero nos vemos, ¿verdad? Lo que tenemos, esta amistad, este respeto, es más real que cualquier anillo de diamantes o coche de lujo. Eso es lo que realmente importa en la vida». Entonces, con el corazón latiéndole con fuerza, pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Cásate conmigo». Mateo susurró, con la propuesta flotando en el aire entre ellos. Al ver la confusión en su rostro, se apresuró a explicar. No como un cuento de hadas, sino como un pacto, una alianza, dos almas solitarias contra el mundo, solo una ceremonia civil, sin fiesta, sin vestido, solo nosotros dos, demostrando que la unión de dos personas solo necesita lealtad. Demostrémosles que, incluso sin un solo centavo, podemos ser más ricos que todos ellos juntos. Para Alejandro, ese momento fue la culminación de toda su búsqueda. Su propuesta era la prueba definitiva, el dato irrefutable que había estado buscando. Una mujer, en su momento más vulnerable,
Le proponía matrimonio, no por seguridad ni estatus, sino como un acto de pura rebeldía filosófica y afecto genuino. Le ofrecía compartir su ya difícil vida con él, un mendigo, porque veía en él un valor que nadie más veía. Era la oferta más pura y desinteresada que jamás había recibido. Toda su amargura, todo su cinismo, toda la premisa de su experimento social se desvanecieron ante la abrumadora sinceridad de esa petición. Había encontrado su verdad. La miró profundamente a los ojos, viendo la mezcla de esperanza, desafío y vulnerabilidad. Sabía que continuar con esto significaba profundizar su mentira, una mentira que pronto se revelaría espectacularmente. Pero negarse sería traicionar la pureza de ese momento, invalidar el acto de fe más hermoso que jamás había presenciado. La revelación y sus consecuencias podían esperar. Ese momento era sagrado. Con una emoción genuina que le ahogaba la voz, le apretó la mano y respondió: «Sí, Sofía», dijo con una solemnidad que la sorprendió. «Sí, me caso contigo». Y así, en la acera de una transitada calle de Buenos Aires, se selló un pacto. No se tenían nada más que el uno al otro. Y en ese momento, eso parecía ser todo. El ruido de la ciudad a su alrededor se desvaneció, creando una burbuja de silencio y comprensión. Para Sofía, fue el primer paso para recuperar el control de su narrativa, para transformar su dolor en un acto de poder. Para Alejandro, fue el final de su cínica búsqueda y el comienzo de algo que nunca pensó que encontraría. Un amor tan real que no se podía comprar, solo ganar. El matrimonio más improbable de la ciudad estaba a punto de suceder, preparando el escenario para la revelación más impactante de todas. Escena 4. El clímax, la revelación. Los preparativos para la boda más inusual de Buenos Aires fueron un estudio de simplicidad y significado. No hubo invitaciones, flores ni recepción. Sofía reunió sus escasos ahorros para pagar la modesta tarifa del registro civil. Para la ocasión, eligió un sencillo vestido de verano azul cielo, el más bonito que tenía, que, aunque viejo, estaba impecablemente limpio y planchado. Alejandro, por su parte, hizo lo que pudo para honrar el momento. Pasó la mañana en un baño público, lavándose la cara y las manos, peinándose el cabello y la barba, enredados con los dedos, intentando presentar la versión más digna de Mateo posible. Su atención no estaba en las apariencias, sino en la profunda resonancia interior del compromiso que estaban a punto de hacerse el uno al otro. Caminaron juntos hacia el registro civil, uno al lado del otro, en un silencio confortable, llenos de nerviosismo y anticipación. Para cualquiera que los viera pasar, la escena habría sido, como mínimo, curiosa. La joven y guapa camarera, caminando del brazo con el mendigo de la esquina. Eran una isla de propósito, en medio del flujo indiferente de la ciudad. Cada paso era una afirmación de su resolución, un acto de desafío a las normas que los habían juzgado y descartado. Dentro de su burbuja de comprensión mutua, no eran la camarera y el mendigo, eran simplemente Sofía y Mateo, dos personas a punto de unirse contra el mundo, armadas solo con su lealtad. El interior del registro civil era un ambiente frío y burocrático, un marcado contraste con la calidez del ambiente que los había traído allí. Las paredes beige, las sillas de plástico y el monótono zumbido de la luz fluorescente creaban una atmósfera impersonal. Un empleado con aspecto aburrido los llamó por sus nombres. Con una voz desprovista de emoción, vieron a otras parejas en la sala de espera, algunas rodeadas de familiares sonrientes, otras tomándose fotos de celebración. Sofía y Mateo no tenían a nadie. No había testigos, ni arroz que lanzar, ni aplausos. Estaban solos ellos dos, y la enormidad de su pacto, en una pequeña oficina gubernamental en el corazón de la ciudad. La ceremonia fue breve, casi clínica. El oficiante recitó las palabras legales con una velocidad ensayada, sin apenas levantar la vista del papel. Pero cuando llegó el momento del «sí quiero», el tiempo pareció detenerse. Sofía miró a Mateo, con el corazón desbordante de una emoción que era una mezcla de desafío, cariño y una paz recién encontrada. «Sí, quiero», dijo con voz clara y firme.
Cuando llegó el turno de Alejandro, miró el rostro seguro de Sofía y sintió todo el peso de su verdad y su mentira. Ese "sí quiero" era lo más real que había dicho en su vida, pero también el sello de un engaño que tendría que revelar. «Sí, quiero», respondió con una voz cargada de gravedad que Sofía interpretó como la emoción del momento. Al salir del edificio, de nuevo a la luz del atardecer, eran marido y mujer. Una risa genuina y liberadora brotó del pecho de Sofía. Apretó la mano de su nuevo esposo, sintiendo una oleada de euforia. Lo había logrado. Había desafiado el recuerdo de Damián, las reglas de la sociedad, su propio dolor, y había elegido algo puro y verdadero. En ese momento, caminando por la acera, de la mano del hombre que la respetaba por quien era, se sintió la mujer más rica del mundo. La felicidad era tan intensa y cegadora que, al principio, no notó el coche que se acercaba, un vehículo que no pertenecía al mundo que acababan de crear. Fue entonces cuando la realidad se estrelló contra su sueño, con la fuerza de un tren a toda velocidad. Un sedán negro, largo y lujoso, con un brillo que hería la vista, se detuvo en silencio junto a ellos. El coche era tan opulento, tan imponente en su perfección, que parecía salido de una película. La risa de Sofía se apagó en su garganta, reemplazada por una repentina e inexplicable aprensión. A la gente como ellos, no se les notaba en coches como ese. Este vehículo representaba todo lo que acababan de rechazar: poder, riqueza y un mundo al que no pertenecían. Instintivamente dio un paso atrás, jalando la mano de Mateo. La puerta del conductor se abrió con un suave clic y un hombre con un impecable traje negro y guantes blancos salió. Su porte era el de un soldado, con movimientos precisos. No les dedicó ni una mirada. Rodeó el coche con una eficiencia impecable y se detuvo en la puerta trasera del copiloto. Con un movimiento fluido, la abrió, invitándonos a un mundo de cuero, madera pulida y una riqueza inimaginable. Entonces se enderezó y, por primera vez, fijó la mirada, pero no miró a Sofía. Su atención se centraba por completo y con respeto en el hombre a su lado. Con una voz perfectamente modulada, formal e inconfundiblemente servil, el conductor se dirigió a Mateo. «Señor Monteiro, ¿nos vamos?», dijo. «Seguro que su esposa está deseando ver la casa nueva». Las palabras quedaron suspendidas en el aire un segundo, nítidas como cristales rotos. Cada sílaba fue un golpe para el mundo de Sofía. «Señor Monteiro, esposa, casa nueva». Era un lenguaje de un universo paralelo, palabras que carecían por completo de sentido en el contexto de su realidad. Su mente intentó conectarlas, pero solo encontró un vacío, un abismo de incomprensión. Giró la cabeza lentamente. El movimiento pareció eterno. La mano de Sofía, que había sujetado la de su esposo, se aflojó y cayó a su lado. La radiante sonrisa en su rostro dio paso a una máscara de conmoción y absoluta confusión. Miró al hombre con el que conocía como Mateo, el mendigo, su amigo, su esposo, y luego al conductor y al auto de lujo. La disonancia era tan violenta que la dejó sin aliento. ¿Quién era el señor Monteiro? ¿Qué significaba esto? El mareo la invadió, y el sonido de la calle se convirtió en un zumbido lejano. El hombre con el que acababa de casarse en un acto de rebeldía contra la riqueza era, de alguna manera, el centro de este espectáculo de opulencia. Alejandro finalmente se giró para mirarla. El momento que tanto temía y, en cierto modo, anhelaba, había llegado. En su rostro no había arrogancia ni triunfo, solo ternura infinita, disculpa y profundo amor. Volvió a tomarle la mano con ternura. El roce de su piel, que momentos antes había sido lo más reconfortante del mundo para ella, ahora le resultaba extraño, desconocido. «Sofía», empezó, y su voz era diferente. Era la voz de un hombre acostumbrado a mandar, clara, suave y llena de autoridad, no el susurro ronco de Mateo. «No me llamo Mateo, soy Alejandro Monteiro, y necesito que me escuches, por favor. Necesito contártelo todo. ¿Te gusta esta historia? Dale me gusta y suscríbete al canal». La revelación de Alejandro flotaba entre ellos.
tan densa e irreal que Sofía sintió como si el aire se hubiera solidificado, atrapándola en ese momento de pura incredulidad. Él continuó hablando, su suave voz intentando desesperadamente salvar el abismo de conmoción que se había abierto entre ellos. Le contó sobre su vida de opulencia vacía, sobre la aplastante soledad que sentía entre fiestas lujosas y sonrisas falsas. Le explicó cómo la avaricia y los intereses materiales de quienes lo rodeaban habían envenenado su alma, llevándolo a una medida desesperada, despojarse de todo para encontrar una sola gota de sinceridad en un océano de falsedad. Te observé durante semanas, Sofía, confesó, suplicándole con la mirada que comprendiera. Te vi tratar a cada persona con una dignidad que yo nunca recibí, ni siquiera como Monteiro. Te vi dar lo que no tenías. Esa noche, bajo la lluvia, no solo me ofreciste sopa caliente, me salvaste de ahogarme en mi propio cinismo. Me diste esperanza cuando ya había desistido de buscarla. Cada conversación, cada momento que compartimos, fue lo más real que me ha pasado en la vida, aunque mi identidad fuera una mentira. Sus palabras, que deberían haber sido reconfortantes, cayeron sobre Sofía como piedras. Su historia no sonaba a una búsqueda de amor, sino a un engaño elaborado y cruel, un experimento. La palabra resonó en su mente, cáustica y humillante. Había sido objeto de estudio. Su compasión, su vulnerabilidad, la confesión de su profundo dolor por Damián, todo había sido catalogado como datos en el experimento de un hombre rico. La sensación de haber sido engañada era abrumadora, una traición que, en cierto modo, parecía incluso más profunda que la de su exprometido. Damián la había abandonado por dinero. Alejandro había usado su falta de dinero para engañarla. Finalmente, ella soltó la mano de la suya, y su tacto le quemaba la piel. La conmoción en su rostro dio paso a un dolor agudo y visible. ¿Un experimento?, repitió, con la voz temblorosa y llena de dolor. ¿Así que eso era lo que yo era para ti? ¿Una prueba? ¿Te sentaste ahí escuchando mi humillación, cómo me destrozaban por dinero mientras tú eras la encarnación de todo? Mi vida no es un juego. Mi dolor no es entretenimiento para un millonario aburrido que busca encontrarse a sí mismo. Cada palabra fue un golpe, y ella vio el dolor reflejado en su rostro. No, nunca fue un juego, dijo con voz urgente, desesperado por hacérselo creer. Empezó como una búsqueda cínica, lo admito, pero tú lo convertiste en algo más. El hombre que escuchó tu dolor, el Mateo que se sintió honrado de ser tu amigo, el hombre que se enamoró de tu fuerza y bondad, ese hombre soy yo. La única mentira fue mi nombre y mi cuenta bancaria, mi corazón. Lo que siento por ti, Sofía, siempre ha sido la verdad más pura. Por favor, créelo. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo, temeroso de que se alejara más, respetando la barrera de dolor que había erigido. Sofía lo miró fijamente, con el corazón en un mar de emociones contradictorias. La traición era una herida abierta y palpitante, pero los recuerdos de su amistad eran un bálsamo tenaz. Recordaba la seguridad que sentía en su silencio, la bondad en su mirada, las risas que compartían en la acera. ¿Habría sido una actuación? ¿Podía un hombre fingir ese nivel de empatía y conexión? Su intuición, la misma que la llevó a confiar en él en primer lugar, le gritaba que sus sentimientos eran genuinos. Se enfrentaba a una verdad imposible, que la mentira más devastadora de su vida podría haber sido el origen del sentimiento más auténtico que jamás había conocido. El conductor, llamado Javier, permanecía inmóvil y silencioso junto a la puerta abierta del coche, como un discreto espectador del drama que se desarrollaba. Alejandro hizo un gesto suave hacia el vehículo, una invitación a un futuro desconocido. Por favor, Sofía, no decidas nada ahora, suplicó. Solo ven conmigo. Permíteme mostrarte el mundo del que tuve que escapar para encontrarte. Déjame explicarte todo, no con palabras, sino con la verdad de mi vida. Y luego, si aún me lo permites, permíteme pasar el resto de mi vida construyendo contigo un nuevo mundo, uno digno de la verdad y la belleza que me mostraste. La decisión estaba ante ella, clara y aterradora. Podía darse la vuelta, correr
y no mirar atrás, intentando olvidar a Mateo y a Alejandro. Podía regresar a su vida sencilla, ahora atormentada para siempre por esa revelación surrealista. O podía subirse a ese coche, podía dar un paso hacia lo desconocido, hacia un hombre que era a la vez un desconocido y la persona que mejor conocía su alma. Impulsada no por el perdón, sino por un coraje que desconocía poseer y por la necesidad de comprender toda la verdad, tomó su decisión. Con un lento y vacilante asentimiento, aceptó. El alivio en el rostro de Alejandro fue tan profundo que casi parecía doloroso. Javier, el conductor, se adelantó y le abrió la puerta, mientras Sofía, sintiéndose como si flotara fuera de su cuerpo, caminaba hacia el coche. Subió y se hundió en el suave asiento de cuero, más cómodo que su propia cama. Alejandro entró por el otro lado, manteniendo una distancia respetuosa. La puerta se cerró con un ruido sordo y pesado, aislando el ruido de la calle y dejándolos en un silencio íntimo y tenso. El mundo exterior, su mundo, de repente, parecía muy lejano. El coche empezó a moverse con una suavidad imperceptible, deslizándose por el tráfico de Buenos Aires como un fantasma. Sofía miraba por la ventana oscura, viendo pasar los edificios y a la gente de su vida como escenas de una película antigua. Cada esquina era un recuerdo, cada calle, el recordatorio de una vida que, en cuestión de minutos, había dado un vuelco. Acababa de casarse con un mendigo para demostrar que el dinero no importaba, solo para descubrir que se había casado con uno de los hombres más ricos de Argentina. La ironía era tan abrumadora que no sabía si reír o llorar, así que permaneció en silencio, una reina en cautiverio, camino a su nuevo y aterrador castillo. El viaje en coche fue una travesía silenciosa entre dos mundos. El lujoso vehículo dejó atrás los vibrantes y ruidosos barrios de San Telmo y La Boca, con sus paredes coloridas y su energía vibrante, y se adentró en las amplias avenidas arboladas de Recoleta. Las fachadas de los edificios se volvieron más imponentes, las tiendas más exclusivas, el aire parecía más enrarecido. Para Sofía, fue como ver una película sobre una ciudad que no conocía, a pesar de haber vivido allí desde su nacimiento. El clímax del viaje fue cruzar un monumental portón de hierro forjado, que se abrió silenciosamente para revelar una propiedad que desafiaba la imaginación. La realidad de Alejandro comenzaba a tomar forma, y era más vasta de lo que jamás hubiera soñado. El coche se detuvo frente a una mansión que parecía sacada de una revista europea de arquitectura, con columnas de piedra, jardines impecablemente cuidados y una fuente que danzaba bajo el sol de la tarde. La casa no solo era imponente, era una declaración de poder e historia. El conductor le abrió la puerta a Sofía, quien bajó, sintiéndose pequeña e insignificante ante la imponente estructura. Era más que una casa, era un castillo, un símbolo de riqueza tan vasto que parecía obsceno. Este era el mundo que habitaba su esposo, el hombre al que había conocido temblando en la acera. La contradicción era tan fuerte que su cerebro se negaba a aceptarla por completo. Alejandro la condujo al interior. La opulencia del exterior apenas rozaba la superficie de lo que yacía en el interior. Un vestíbulo abovedado daba a una doble escalera de mármol. Obras de arte que Sofía solo había visto en libros de museos adornaban las paredes. Un equipo de sirvientes, vestidos con uniformes discretos, apareció como por arte de magia, saludando a Alejandro con un «Bienvenido de nuevo, señor Monteiro». Sus miradas hacia Sofía eran curiosas pero perfectamente controladas, sus rostros entrenados para no mostrar sorpresa. Cada detalle, desde el brillo del suelo hasta el respetuoso silencio del personal, gritaba una sola palabra: poder. Y Sofía nunca se había sentido tan impotente en toda su vida. Una oleada de vértigo la invadió. El sencillo vestido azul cielo que había lucido con tanto orgullo esa mañana, ahora parecía un trapo. Sus zapatos desgastados eran una afrenta a la alfombra persa sobre la que pisaba. Se sentía como una impostora, una intrusa en un mundo que la analizaba y la consideraba inadecuada. La riqueza que la rodeaba no la reconfortaba, la asfixiaba. Era una jaula de oro, y sentía que las paredes se cerraban sobre ella. La solución a todos sus problemas financieros estaba allí, donde quiera que mirara, pero en lugar de alivio,
Sentía un pánico creciente. No pertenecía allí. ¿Qué hacía allí? Al ver la angustia en su rostro, Alejandro actuó con rapidez. Despachó al personal con un gesto, y en lugar de mostrarle los salones de baile o la galería de arte, la condujo por un pasillo más sencillo hasta una acogedora biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de libros del suelo al techo, y la luz del sol entraba a raudales por un gran ventanal que daba a un jardín secreto. El aroma a papel antiguo y madera pulida impregnaba el aire. «Este es mi lugar favorito», dijo en voz baja. «El único lugar de esta casa donde nunca me he sentido solo». Al mostrarle su vulnerabilidad en lugar de su riqueza, intentaba desesperadamente reconectar con ella, recordarle al hombre que había conocido, no al millonario que era. Se sentaron en dos suaves sillones de cuero, y por primera vez, Alejandro se despojó por completo de todas sus máscaras. Habló de sus padres, quienes murieron en un accidente aéreo cuando él era joven, dejándolo heredero de un imperio que nunca quiso. Habló de la presión aplastante de llevar el apellido Monteiro y de la soledad, de nunca saber si lo amaban por quién era. No se disculpaba por su riqueza, sino que le explicaba la carga que representaba. Le mostraba las cicatrices que el dinero podía dejar, cicatrices que, aunque diferentes a las suyas, eran igual de profundas y dolorosas. Mientras Sofía escuchaba, la imagen del impostor frío y calculador que se había formado en su mente comenzó a desvanecerse. Empezó a ver al hombre tras el mito, un alma solitaria, tan ansiosa, de conexión genuina como ella. Su dolor, nacido del exceso, era un reflejo del suyo, nacido de la carencia, y en algún punto intermedio, en la acera de aquella calle transitada, habían encontrado un punto en común de pura humanidad. Su ira no desapareció del todo, pero dio paso a algo más complejo, una empatía reticente, el inicio de una comprensión que trascendía la traición. El perdón aún estaba lejos, pero la posibilidad se cernía en el horizonte. Entonces Alejandro hizo un gesto que lo pondría todo a prueba. Sacó una chequera de un cajón, firmó en una hoja y se la entregó, dejando la cantidad en blanco. «Esta», dijo con voz firme, «es la solución a todos tus problemas. Las deudas de Damián, el alquiler, todo. Considéralo una disculpa si quieres, pero quiero que sepas una cosa. Por eso no quiero que te quedes. Quiero que te quedes, si decides quedarte por mí, por el hombre que conociste en la calle». Le estaba ofreciendo una salida, la libertad de irse con su vida resuelta. Sofía miró el cheque, ese papel que representaba el fin de todas sus noches de insomnio y preocupaciones. La tentación era inmensa, sería tan fácil, pero lo miró, al hombre vulnerable sentado frente a ella, y supo lo que tenía que hacer. Le devolvió la chequera aferrándose firmemente a la suya. «No me casé con Mateo porque tuviera algo que ofrecerme», dijo en voz baja, usando su nombre deliberadamente. «Y no me quedaré con Alejandro por su dinero. Si lo hago, será porque creo que el hombre con el que me casé sigue ahí fuera en algún lugar». Una sonrisa, la primera sonrisa genuina y sin peso desde la revelación, iluminó el rostro de Alejandro. Esta era la respuesta que apenas se había atrevido a esperar. Ella no solo había superado su prueba, le estaba enseñando a ver más allá. Giró la mano y entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto de igualdad y compañerismo. «Está aquí», susurró, «y no se irá a ninguna parte». En ese momento, en la quietud de la biblioteca, comenzó la verdadera resolución. No se trataba de la mansión ni del dinero, se trataba de dos corazones heridos, de mundos diferentes, que con valentía decidieron empezar a construir un puente entre ellos, un puente basado no en la riqueza ni el estatus, sino en la frágil y poderosa verdad que habían encontrado juntos. Los meses siguientes fueron un período de delicada y profunda transformación. Sofía aprendió a desenvolverse en su nuevo mundo, no como una forastera, sino como una fuerza impulsora del cambio, con el que no desentrose. Apoyo incondicional de Alejandro, utilizó los vastos recursos de la Fundación Monteiro para emprender un proyecto profundamente personal, crear refugios y programas de capacitación para la población en situación de calle de Buenos Aires,
asegurándose de que nadie más sufriera el frío y la invisibilidad que Mateo había experimentado. No se convirtió en una dama de la alta sociedad, se convirtió en una líder, utilizando su empatía como su mayor arma. Su relación, forjada en una mentira, se reconstruyó sobre una base de honestidad brutal, respeto mutuo y un amor que se profundizaba día a día. La prueba definitiva de esa transformación llegó una tarde de primavera en uno de los eventos benéficos más exclusivos de la ciudad. Sofía, que antes lucía un delantal manchado, ahora lucía un vestido de seda azul oscuro que resaltaba la nueva seguridad en su mirada. No era solo la esposa de Alejandro Monteiro, era la directora de uno de los proyectos filantrópicos más comentados del país. Alejandro estaba a su lado, no como un millonario solitario, sino como un hombre orgulloso y abiertamente enamorado de su esposa. No eran solo una pareja, eran una sociedad, un equipo cuya fuerza emanaba de la conexión genuina que los unía, y todos en la sala podían sentirlo. Al otro lado del opulento salón, entre un grupo de socialites, se encontraba Damián. Se esforzaba por parecer tranquilo, intentando conectar con gente que consideraba importante, con su adinerada prometida a cuestas como un cómplice para validar sus ambiciones. Irradiaba la misma arrogancia de siempre, pero debajo se escondía la tensión, la ansiedad de quien siempre siente la necesidad de demostrar su valía. Aún no había notado la presencia de Sofía. Para él, ella seguía siendo parte de su pasado, un lejano recuerdo de una vida mediocre, de la que se congratulaba de haber escapado, sin darse cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a la verdadera magnitud de su insignificancia. Entonces, sus miradas se cruzaron. Damián estaba a media frase cuando vio a Sofía. Su mente pareció detenerse. Su confusión inicial dio paso a la conmoción absoluta. Era ella, sin duda, pero la mujer que vio no era la camarera a la que había humillado. Era una figura de elegancia y poder, junto a nada menos que Alejandro Monteiro, un hombre cuya leyenda en el mundo empresarial era tan grande como su aversión a los eventos sociales. Damián se quedó boquiabierto, y la copa de champán que sostenía le tembló. Su prometida siguió su mirada, y su rostro, antes engreído, se contorsionó en una máscara de incredulidad y envidia. Con calma deliberada, Alejandro, al notar la mirada de Damián, posó suavemente la mano en la espalda de Sofía y los guió por una ruta que pasaría directamente junto a su exprometido. No fue un acto de agresión, sino de cierre. Al acercarse, Damián, pálido y tartamudeando, logró decir, «Sofía». Alejandro ni siquiera aminoró el paso. Simplemente le dirigió a Damián una mirada de total indiferencia, la clase de mirada que un rey lanzaría a una mota de polvo en su camino. El mensaje fue claro y devastador. No existes. Pasaron, dejando a Damián y a su prometida paralizados tras ellos, en medio del bullicio de la alta sociedad. En ese breve instante, toda la justicia poética del universo pareció concentrarse en esa habitación. Sofía miró a Damián, y para su sorpresa, no sintió ni rabia ni triunfo. Sintió una especie de lástima distante. Él había alcanzado la vida material que tanto anhelaba, pero su rostro reflejaba la agonía de quien acababa de comprender que estaba jugando a un juego infantil, mientras otros jugaban al ajedrez a un nivel que él jamás podría alcanzar. La mayor humillación para él no era su riqueza, sino la prueba irrefutable de su valor intrínseco. Ella no necesitaba dinero para ser digna. Su dignidad atraía un amor y un respeto que su dinero jamás podría comprar. Semanas después, en una tarde tranquila, Sofía y Alejandro regresaron a la calle donde todo empezó. Bajaron del coche y se detuvieron frente a El Sueño Porteño, que estaba cerrado y oscuro. Miraron el punto en la acera de enfrente, el lugar que había sido el hogar de Mateo y el escenario de su encuentro. Era un espacio sagrado para ellos, la zona cero de su universo. Alejandro la abrazó por detrás y permanecieron allí en silencio. No eran el millonario y la excamarera. Eran simplemente dos personas que se conocieron de la forma más inesperada y que demostraron que el amor no ve con los ojos, sino con el alma, construyendo un palacio de felicidad sobre los cimientos de una simple sopa caliente.
Su viaje nos enseña una lección poderosa e intemporal. El verdadero valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, su ropa, ni su estatus social. Reside en la capacidad de ofrecer bondad sin esperar nada a cambio, de ver la humanidad en los demás incluso cuando el mundo nos enseña a ver solo las apariencias. La riqueza de Sofía no residía en la mansión que le regalaron, sino en la compasión que brindó generosamente. Ese simple acto de caridad hacia un desconocido bajo la lluvia fue la inversión más inteligente que pudo haber hecho, brindándole un tesoro que trasciende lo material, una vida de verdadero amor y propósito. ¿Alguna vez has tenido un gesto amable que cambió una vida, quizás incluso la tuya? La historia de Sofía y Alejandro nos muestra que la compasión es la moneda más valiosa del universo, capaz de comprar lo que el dinero no puede, la felicidad genuina y la redención del alma. Si crees que el amor verdadero es más poderoso que cualquier riqueza material, deja un corazón en los comentarios para difundir este mensaje de esperanza y demostrar que los verdaderos tesoros de la vida son los que llevamos dentro y compartimos con los demás. Comenta, la amabilidad no tiene precio. Si también crees que el mayor valor de una persona reside en su carácter, no en su cuenta bancaria. Las historias más increíbles, aquellas que realmente nos conmueven y nos transforman, a menudo surgen de los actos más sencillos de generosidad y empatía. Estas son las historias que merecen ser contadas y compartidas. Suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras de segundas oportunidades, donde seguiremos demostrando juntos que el corazón humano, con su infinita capacidad de amar y perdonar, siempre encuentra la manera de triunfar ante cualquier adversidad.